Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Por eso mismo platiquemos ahora de la brecha digital para las personas con discapacidad. Para ello recibimos a Ernesto Rosas Barrientos, integrante de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, la CONFE. De igual manera, él colabora en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en la Secretaría de Salud, instancia en la que participó en el diseño de la política pública a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Es abogado por la UNAM y cuenta con experiencia en el servicio público desde hace 15 años, principalmente en temas vinculados con los derechos de las personas con discapacidad. Escuchamos a Geraldina González de la Vega y Ernesto Rosas. Julia, muchísimas gracias. Pues ahora estamos con Ernesto Rosas. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradecemos mucho tu presencia en el programa. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos y pues qué gusto de tocar estos temas. Sí, no, bueno, para nosotros es muy importante poder tener su punto de vista para poder hablar sobre justo la brecha digital y cómo es el acceso a la tecnología de las personas con discapacidad y en específico a personas con discapacidad intelectual como la organización que usted representa. Bueno, pues comencemos diciendo que somos más de 7 millones de personas con discapacidad, sí, según las cifras oficiales, pero las cifras internacionales nos hablan incluso de arriba de los 10 millones y en ellos pues están las personas con discapacidad visual, auditiva, física, sensorial e intelectual. Y me queda claro que el acceso a la información, a las tecnologías, a la comunicación en general, pues es un derecho que incluso está planteado en un documento que se conoce como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí, en donde dice que las tecnologías tendrán que ser accesibles para que las personas con discapacidad tengamos acceso a la información. Claro, y bueno, es muy importante, ya lo platicábamos en los dos segmentos anteriores, justo el hablar directamente con las personas usuarias, en este caso con personas con discapacidad, para tener justamente esta experiencia de la navegación, porque podemos nosotros decir, bueno, esta página ya está diseñada para ser totalmente accesible y puede ser que haya todavía brechas en el acceso, problemas en el acceso que son muy importantes resolver. ¿Cuál ha sido su experiencia en la navegación, en las páginas o en el acceso a la tecnología en específico? Bueno, yo creo que si habláramos de México, podemos decir que el acceso a la tecnología para personas con discapacidad pues vendrá yo creo que de los 90s para acá, sí, en donde hoy para las personas con discapacidad visual se tienen lectores de pantalla, es decir, que con una voz artificial me va a leer todo lo que hay en pantalla, me va a permitir utilizar un teclado, hacer uso de las herramientas como Word, Excel, Internet, correos electrónicos. Y el mismo caso para las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que lo que requieren ellos es que la información esté desarrollada en un formato que le conocemos como lectura fácil. Es decir, que la estructura de un documento esté diseñado de tal manera, no solo con palabras sencillas, sino también con un ordenamiento específico que les resulte más accesible la lectura y acompañado incluso por imágenes, ¿no? En el caso de las personas sordas, pues el uso de la lengua de señas o incluso subtitulaje que haya debajo de la información. Es decir, yo creo que hoy tenemos la certeza de que la tecnología la hay, los conocimientos se tienen. Creo que el problema es un poco dos cosas. Una, que haya disposición de las instancias públicas y privadas para que esto sea para todos. Y la otra, que la tecnología también sea accesible desde el punto de vista incluso económico. No son baratos los lectores de pantalla para ciegos, por ejemplo, sí, ¿no? Hoy en el mercado podrán costar de 30 a 50 mil pesos. Uf. Y un teléfono inteligente que tiene lector de pantalla, pues anda alrededor de 20 mil pesos. Sí, entonces sí, eso lo hace. Los lectores de pantalla para la computadora, ¿cómo funcionan? ¿Es un aparato que se conecta a la computadora? No, es un software, sí, que lo incorporas con un disco, sí, y ese, a partir de que reconoce toda la configuración de tu máquina, comienza a hablar, sí, y ya uno utiliza el teclado, en el cual con las teclas oprime una tecla y te dice la letra, etcétera, las funciones. El reto principal es en Internet, porque ahí es donde nos encontramos con las páginas web
que no todas son accesibles, Claro. Que hoy por hoy muchos diseñadores buscan y le apuestan a que se vea bonito, que los colores, que los movimientos, que las luces, y todo eso va contra la accesibilidad web para personas con discapacidad. Entonces hay que encontrar como un equilibrio, ¿no?, entre lo que puede verse bien, lo que tiene alta tecnología, pero también lo que puede ser accesible pero también para todos. estar pensando justo lo que decíamos en el bloque pasado, ¿no? Cambiar el chip para poder ser incluyentes, ¿no? Podemos diseñar páginas bonitas, pero también páginas accesibles y que todas las personas puedan acceder a la información independientemente de si tienen una discapacidad visual o una discapacidad intelectual o no están familiarizados con cómo utilizar estas tecnologías, ¿no? Incluso hay algunas páginas que dicen, si requieres accesibilidad, oprime aquí. Entonces ya entras a un apartado que ya no trae todos estos detalles tecnológicos, pero que lo hacen fácil, ¿no? Claro. Y una pregunta, cuando una persona compra este lector de pantalla, ¿es amigable su uso o necesita una breve capacitación, digamos, sobre cómo utilizarlo? Sí se requiere tener principios elementales del uso de una computadora, y la otra sí seguir un poco ciertos conocimientos de la herramienta, ¿no? No es tan difícil, pero sí implica un proceso de aprendizaje. Sí, era un poco mi duda de si era así como muy sencillo como comprar el programa, que es muy caro, pero bueno, ya que se tuvo acceso a él, pues fácil de utilizar, ¿no? Porque también implicaría, lo pensaba yo en términos de obstáculos, ¿no? Además de erogar para comprar este lector, pues también tomarse el tiempo para poder aprender a utilizarlo. Y la idea también de poder acceder a todas las páginas. En su experiencia, ¿cuál ha sido la experiencia positiva o negativa con las páginas, por ejemplo, de la Ciudad de México? Lo pregunto concretamente porque, bueno, pues la idea que nos planteaba la primera invitada era justo este cambio, ¿no?, en la accesibilidad digital. Hubo algunos intentos en administraciones pasadas de introducir algunos lectores, algunas herramientas de accesibilidad, pero comenzaban con un gran problema, que era que para entrar a ello tenías que hacerlo a través del mouse. Pues, ¿qué sucede? Que el mouse para las personas ciegas no nos es accesible, y entonces ese es un primer principio que tendríamos que decirle a alguien: oye, ¿me puedes ayudar a entrar a esta página con el mouse? Y ya deja de ser autónoma nuestra participación en ello. Y el otro tema es que sí, efectivamente tenía un lector de pantalla, pero te lee toda la página sin parar. Lo que necesitamos es leerlo por líneas, por párrafos, regresarnos, a lo mejor corregir algo, pero ese lector no me deja más que leerlo, el documento completo. Entonces eso ya no nos ayuda mucho. Y el otro tema que es importantísimo, que la información completa que se tiene, no las ligas, no la información que está plana, sino la información que hay que bajar, sea accesible, es decir, en formatos, por ejemplo, para ciegos, Word o PDF texto. Y esto ya nos permite leerlo sin problema, pero muchas veces son documentos que son escaneados en imagen, y ya nos deja fuera de toda posibilidad. Claro, el lector no puede leer, digamos, esos documentos, ¿verdad? Los escaneados. No, porque es un lector de textos, no de imágenes. Ya. No, pues hay que tener en cuenta todas estas cuestiones porque sí son muy importantes, y sobre todo lo que decía hace un momento, ¿no? La autonomía, que es lo más importante. Justamente para eso se trabaja en disminuir o eliminar la brecha digital para personas con discapacidad, para que las personas tengan acceso de manera autónoma a toda la información que hay contenida en la web, ¿no? Que eso sería... Incluso me parece que hay algo que es fundamental. O sea, ya hemos hablado de que hay tecnología, de que hay herramientas, de que hay softwares, de que hay usuarios. El otro tema yo creo que debemos de llevar es que haya normatividad que acompaña lo que les comentaba yo de la convención, el artículo 9º, en donde ya verdaderamente escuchemos y sepamos que es obligatorio que se hagan estos esfuerzos por sociedad civil, por empresas, por gobierno,
en el sentido de que ya no tengamos por qué convencer necesariamente, ¿no? Claro. Sino que ya haya un principio de que el ejercicio de un derecho está encaminado entre otros, acceso a la información, y esa información tiene que ser accesible. Y no me refiero solo a la información de día a día o lo que los gobiernos muestren, también incluso, por ejemplo, quienes quieren incorporarse a una escuela, sí, que tengan los libros que se puedan obtener de manera gratuita. Por ejemplo, yo no sé hasta la fecha que se tengan, por ejemplo, en la web los libros de texto gratuito y que pudieran ser así identificados. Claro. Hay textos en braille, sí, pero muchas veces hoy por hoy nos resulta más amigable la información en Word, por ejemplo, que ya la puedo tener en una computadora, y buscar que estos espacios, por ejemplo, en bibliotecas públicas, tuvieran estas herramientas. Claro. Sí, porque de otra manera orillamos a la gente a que busque si tiene posibilidades de comprarla, y pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscamos espacios donde no solo... Hay lugares donde se tienen salas de cómputo para las personas, para acceder, bibliotecas o algunas instituciones, pues que tengan un programa de estos? Claro, eso me parece muy, muy importante y muy interesante, que primero se utilice la tecnología como una forma de acceder a cierta información que no tan fácilmente se tiene, y que además haya estos espacios de accesibilidad. Ernesto, muchísimas gracias por la presencia, por tu presencia aquí en el programa. Esperamos poder tenerte por acá de vuelta para este tema y otros también muy importantes que trabajan desde la CONFE. Y pues vamos a ir a un corte. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. No le cambien.